A ver si puedo hablar desde acá. Bueno, mi nombre es Ana Zabaloy y fui directora durante 6 años de la Escuela Rural número 11, José Manuel Estrada de San Antonio de Areco. Una escuela rural que está a 20 kilómetros del casco urbano, rodeada de campos. Y bueno, ahí voy a pedir que pongan la primera foto. Esta foto fue sacada del campo que está enfrente de la escuela y se ve, ¿no?, claramente para los que conocemos esta realidad de cerca y para los que no, se la presentamos en esta imagen tan concreta, cómo se ve todo el campo arrasado por la fumigación, después una breve franja del pasto que quedó antes del alambrado lindero, ahí baja la calle y después está enfrente de la escuela. En la foto siguiente está tomada desde la escuela, los nenes están parados en el alambrado de la escuela mirando al campo fumigado. Estas dos imágenes me parecieron muy elocuentes para presentar la problemática y la experiencia directa que me toca presentar hoy acá, que es la de las escuelas fumigadas, que es una realidad que se extiende no solo en San Antonio de Areco, o sea, no solo en la escuela 11, sino en el resto de las escuelas de San Antonio, en toda la provincia de Buenos Aires y en tantas escuelas rurales de nuestro país. En la escuela, bueno, me tocó hacer la denuncia de varias fumigaciones hechas en horario escolar. La primera y muy traumática, y fue como mi iniciación, ¿no?, con esta realidad cruda, se hizo en pleno horario escolar, a las 9:30 de la mañana, un día de mucho frío y de mucha niebla, y el productor que trabaja el campo vecino y el campo que está enfrente, este mismo, que estaba en las fotos, fumigaba esta mañana con 2,4-D, como todos sabemos, uno de los componentes de la gente naranja de Vietnam, así, a 20 metros de las aulas de una escuela. Yo supe después con qué producto estaba fumigando. La realidad es que estábamos adentro muy encerrados por el frío. Por suerte la casera también estaba dentro de la escuela con nosotros, porque si no, sus nenitos que eran muy chiquitos solían circular y venir de la escuela a la casa, y por el frío ella estaba amasando con la portera en la cocina, nosotros metidos en el salón, y empezamos a sentir un olor terrible, fuertísimo, que bueno, la primera señal de alarma es que los nenes inmediatamente lo identificaron y ellos me dijeron: señor, es el olor del veneno del mosquito. Bueno, ahí yo me acerqué a la ventana de la cocina y vi la maquinaria circulando. En un momento salgo yo a atender un llamado, porque dentro de la escuela no había señal, estábamos sin gas, con la provisión esperando la provisión de gas del Consejo Escolar. Entre una llamada y salgo un par de minutos a la puerta de la escuela a atender el llamado, y bueno, inhalo accidentalmente, la niebla lleva estos productos, por eso en general estos en realidad no les conviene fumigar con niebla, porque el producto, en lugar de caer donde ellos lo aplican, se queda suspendido y se transporta. Bueno, y bueno, esa inhalación accidental me produjo un adormecimiento, una parestesia hemifacial que me duró 15 días, una tos que me duró 2 meses, y una toma de conciencia terrible de lo que estaba pasando en la escuela, y de pensar qué podía haber sido si esto lo hubiera vinculado a alguno de los chiquitos. En ese momento, se los cuento, las escuelas rurales son plurigrado, hay nenes desde los 6 años hasta 12, se trabaja en forma integrada, la directora está a cargo, es maestra, directora a cargo, también la maestra, y bueno, además estaban los nenes en la portera. En ese momento no había jardines, después el año pasado se reabrió el jardín. Bueno, esto llevó de mi parte a hacer la denuncia, llevó a todo un revuelo. En principio hubo, por cuestiones
diría yo, con quien las políticas entre unos y otros se le dio cierto espacio al tema. Y bueno, de repente ahí yo digo que perdí mi inocencia como ciudadana, porque yo cuando fui a denunciar esta situación pensé que quién podía no estar a favor de la salud de los chicos, quién podía no condenar esta conducta. Y bueno, me encontré con una realidad que realmente desconocía, reconozco que era muy inocente como ciudadana. Y ahí vieron el hecho de, bueno, se generó todo un debate y se escucharon muchas cosas, dudaban de mi afección, como yo llevé un certificado médico, seguramente era trucho. Salían los productores a decir que las fumigaciones en realidad eran totalmente inocuas, que no pasaba nada, que las derivas no existían, que si fumigaban acá caía. Incluso, lo he contado alguna vez esta anécdota, pero uno de los productores me decía que bueno, yo podía jugar con los nenes al fútbol en el patio de la escuela, que él fumigaba al lado y no pasaba nada. Entonces yo le propuse lo que digo, el desafío de inocuidad, que fuera él con sus hijos a jugar a la escuela y yo lo fumigaba. Pero todavía lo estamos esperando. La prueba de inocuidad, no. Y bueno, después de esto se sancionó, había una ordenanza anterior, pero no estaba reglamentada, entonces bueno, se puso en debate otra vez la ordenanza y se terminó aprobando una ordenanza que hizo un retroceso. O sea, si antes estaban 200 metros de exclusión, ahora eran 100. Y una ordenanza que además nadie cumple. Y después de esto, de un lado y otro, los que estaban a favor y muy enfatizados con la salud de los niños y demás, de repente nadie más hablaba de nada, no se contestaba ninguna nota, ningún teléfono, el tema había pasado de moda y de esto no se hablaba más, que es algo que suele suceder. Y yo, por ahí conectándome todo el tiempo con otras maestras de provincia de Buenos Aires, al menos acá es lo que sucede, somos maestras que estamos aisladas cada una en los pueblos y es una y el resto es oposición o indiferencia o silencio, porque bueno, siempre hay o un pariente o que está vinculado con la agricultura y se hace muy duro en nuestros pueblos hacer estas denuncias y luchar en este sentido. Se siente mucho la soledad y la impotencia porque quedas sola, como una loca, hablando de estas cosas, ¿no? Por suerte yo tuve el apoyo de mi comunidad y empecé un trabajo de concientización en este sentido y mucho trabajo con las mamás y con los chicos, y bueno, y puse mucha energía en eso que consideraba que era mi plena obligación. Y volvieron las fumigaciones, volvieron a fumigar, y volví a denunciar, y ahí aparecieron el apriete, que la traductora se arregle con este término, a la casera. Iban, por supuesto, cuando no estaba yo, no en horario de clase, y cuando tampoco estaba su marido, cuando estaba ella sola con sus 5 niños. Valientes muchachos. Y las amenazas hacia mi persona. Literalmente que me iban a hacer miedo, ¿no? Y esto, lejos de asustarme, pero no porque yo sea tan valiente ni por una posición de me patotean, yo los patoteo más, sino que esto era una idea que me resultó muy interesante. En esta situación de tanta indiferencia, esto había pasado moda, ya no se hablaba, la ordenanza nadie la cumplía, hasta el día de hoy nadie, después siguieron las fumigaciones y nadie pagó una multa, por ejemplo. Me generó este pensamiento positivo, y les voy a explicar por qué, porque decía yo, una maestra, desarrollando un proyecto en una escuelita aislada, sola, en este contexto del pueblo, 1,60 m,
contra estos hombres que eran muchos, poderosos económica y socialmente, mafiosamente agrupados, y yo los ponía nerviosos. Y ellos estaban asustados para necesitar que yo me callara. Entonces esto me produjo una gran motivación. Esa amenaza me dio esperanza de que entonces no era tan inútil. Porque en algún momento reconozco que me sentí muy entristecida, muy bajoneada, muy impotente. Y ahí empezó mi exploración por las redes sociales. Hoy tengo la alegría de encontrar acá a uno de mis primeros amigos, Juan, uno de mis primeros amigos de las redes sociales, y así como son las redes sociales, que yo no las había explorado hasta el momento y en realidad hasta me causaban cierta aversión. Y empecé, bueno, a buscar esa punta del orillo que tirás y aparecen todos, y las agrupaciones y la gente y las luchas. Y más o menos de este modo llegué, me acuerdo el primer lugar fuera de como yo llevé el caso fue en una asamblea abierta que se hizo en el Congreso, en el anexo, claro, sobre escuelas fumigadas, y ahí, mira, poner el primer dibujo. Este es un dibujo que hizo una de mis alumnas, Oriana, cuando yo les conté esto y les conté a dónde iba y demás. Ella me dio este dibujo para que yo trajera. Y así que es un dibujo. Después hubo muchos otros. Yo le pedía siempre a los nenes que dibujaran y contaban sus experiencias de esto y de otras cosas. Pero este dibujo es muy cercano a mis afectos, porque fue el primero, fue mi presentación. Yo me senté ahí, no conocía a nadie, veía que algunos estaban ya más organizados. Y nada, me acuerdo, me senté en una mesa, pedí y pegué ese dibujo, porque yo no tenía cartel, no estaba asociado a nada, no tenía ninguna red. Así que esa fue mi primer bandera. Y bueno, ahí fue el primer contacto con la gente de la Universidad de La Plata. Yo había pedido, ni bien pasó esto, pedí por escrito, tengo una tarjeta así de notas, todas confirmadas, la fecha de entrada, que van sirviendo. Y bueno, yo había pedido el análisis de agua, a partir de ahí me negué a que los chicos siguieron tomando agua del tanque de la escuela hasta que alguien no me dijera que ese agua realmente era apta para el consumo. Me costó mucho pelearlo porque al principio, cuando estaba de moda el tema, sí me lo daban después. Cuando habían callado todos, no querían seguir dándome el agua. Y bueno, me conecté con la universidad y después de unos meses, en marzo de 2015, la universidad se presentó en la escuela y realizó un estudio medioambiental completísimo, el primero que se hizo de este tipo en una escuela rural. Por acá está el doctor Damián Marino, que fue con su equipo del CIMA de MISA de la Universidad de La Plata, y tomaron muestras de suelo en el sector de hamacas y cerca del alambrado, pruebas de agua de lluvia en la zona de huerta y cerca del alambrado también, pruebas de agua de tanque, y bueno, el resultado sintéticamente es que se encontraron 7 agrotóxicos distintos en el frío de la escuela, entre herbicidas e insecticidas. O sea que esto de que las derivas no existen y que, bueno, evidentemente sustancias que no tenían por qué estar ahí, donde los nenes juegan todos los días. Sabemos que es una población de mayor riesgo por su altura, por su contacto permanente con el suelo, por sus condiciones orgánicas. Bueno, los médicos nos podrán explicar mejor que yo, pero bueno, esto sabemos que es así. Y bueno, ese análisis sirvió mucho porque la escuela es un caso testigo de lo que pasa cuando las escuelas, los territorios son fumigados sin piedad, cuando los intereses económicos arrasan con todos los demás intereses, el de la salud, el de la vida, el de los derechos de los niños. Y bueno, en ese sentido hay cosas construidas, hay lucha permanente. Esto, más el caso del coronel Suárez, que el caso de la escuela Martín Fierro, que ya hay una sentencia de, ¿cómo sale el término?
Suprema Corte. Sí, sí, pero bueno, hay un dictamen precautorio que ahora fue confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto suma y ahora hace 2 semanas hice una presentación a la justicia de la provincia para hacer una protección sobre todas las escuelas rurales de la provincia, ¿no? Entonces, esto es algo que quería compartir con ustedes y que creo que es muy importante. También salió desde Naturaleza del Derecho, se elaboró un protocolo de denuncia que queremos que se difunda y estamos creando una red de docentes de la provincia de Buenos Aires que hemos llamado Red de Docentes por la Vida, donde tratamos de esto, de rescatar estas soledades que uno sintió y bueno, para que otros no las sientan, para poder trabajar en conjunto y remar para adelante. Yo traje además, bueno, voy a hacer una cosa cortita antes de mostrar los dibujos. Acá los grandes ausentes en la provincia de Buenos Aires son los gremios docentes, que es vergonzoso y no se pronuncian en este sentido, por más que uno eleva notas, no se pronuncian. Cosa que, por ejemplo, yo veo que los compañeros de Interrío están organizados de estas maneras, cómo se mueven, cómo avanzan con el avance con el apoyo de los gremios. Bueno, en provincia de Buenos Aires eso no existe y es realmente vergonzoso. Y bueno, tampoco existe el compromiso de Dirección General de Escuelas. Las inspectoras reciben las notas y las elevan, siempre las elevan, deben estar por el cielo ya las notas, porque ellas siempre elevan, un término terrible, ¿no? Ya de por sí, los de arriba y los de abajo, bueno, ellas elevan, pero no hay respuesta alguna. Y bueno, para finalizar y no extenderme demasiado, voy a mostrar otros dibujos. Algunos de ellos estuvieron, por ahí los conocen porque estuvieron en la muestra de Pablo Piovano, a partir de un puente que generó mi querida Meche Méndez con Pablo. Nos conectamos y él dedicó un sector a escuelas jubiladas y algunos de estos dibujos estuvieron expuestos allí. Bueno, este es traje los dibujos para traer de alguna forma la voz de mis chicos y de sus familias, para ver cómo los chicos los cuentan desde su experiencia cotidiana y para expresar en esto el contexto más amplio de esta problemática, que los chicos no son solo fumigados en la escuela, son fumigados en sus casas y a veces los que manejan las máquinas son sus propios padres o sus abuelos y son las primeras víctimas también, porque no tienen forma de escapar de eso, dependen de ese trabajo, no pueden denunciar a sus patrones y muchos de esos conocen los riesgos de lo que están manejando y están allí atrapados en esto, ¿no? Luisito de primer grado dibujó cuando fumigan en su casa y él me decía que la mamá necesita saber adentro, pero que a él le gusta mirar, ¿no? Y es así, los chicos están inmersos en esa cosa tan cotidiana. Este dibujo contó Axel, otro de los nenes, la última fumigación, porque después de esta hubo otras 2 más, tuve que denunciar también un depósito de bidones enfrente de la escuela, el campo fumigado que vieron antes, que en realidad dice en la nota que va a respetar la distancia y después evidentemente no la respetan. Y en la última fumigación salimos al recreo, estaban los nenes en las hamacas y vimos el mosquito enfrente fumigando. Entonces él quedó muy plasmada en la situación y él eligió dibujar eso. Este es otro de los más chiquitos que dibujó como formiga el avión pegadito a las casas. Este Luisito también, que ama a los animales, y entonces él eligió dibujar esto que le impacta tanto, que está en el impacto sobre los animales. Ellos tienen muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el abuelo que criaba patos, gansos, y qué sé yo, y un día amanecieron todos muertos porque el vecino lavó el mosquito y bueno, el arroyito que se comunicó con bueno, todos muertos. Y el pájaro que grita no, ese dibujo. Y bueno, acá él dice,
dibuja y pone, no pueden fumigar en las escuelas por los chicos que se enferman, contamina el agua, contamina la tierra y contamina el viento. Hoy en uno de los documentales la mujer decía, el veneno que mató a mi hijo lo trajo el viento. Y la verdad que a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque mis nenes decían esto. Señor, es que envenenan el viento, ¿no? Y yo creo más en eso. Yo creo más en la palabra de mis chicos y en su sufrida experiencia diaria que en la palabra de los productores, ¿no? Que dicen que su concentración meteorológica garantizan que los vientos no envenenan. Yo creo en lo que dicen mis chicos y en lo que decía esa madre. Los vientos traen muerte, traen veneno y se meten en las escuelas y en las casas de esta gente y lo fumigan con avionetas. Y los chicos se enferman y viven con descomposturas, con problemas respiratorios. Una de mis nenas termina cada 2 porque es internada por su sangrado de nariz, porque tiene una sinusitis crónica a raíz de la exposición constante a los agrotóxicos. Hay abortos, hay cáncer, como moneda corriente en estas comunidades. Bueno, y acá otra de las nenas, bueno, Jessica, la que suele ir tanto al hospital. Fíjense que dibujó la escuela y el hospital, mi amor. Y esa que está tan enojada, esa soy yo. Y dice, no te enseño que sos bueno, vete al blanco. Y digo, bueno, pero el pelo, nunca fui rubia. Pero bueno, ellos se dibujan así, con colitas, moñas, y bueno, con todos los reclamos, ¿no? De no fumigar. A ver la siguiente. Anda redondeando. Sí, bueno, esto se ve por los tiempos de todo. Cuando van en el camino, en la moto, cuéntate de una experiencia que pasaba el mosquito y ya llegó a la escuela muy descompuesta con dolor de cabeza. Esta visión también es interesante. Alfredo vive en un lugar rodeado de soja y él cuenta cómo cuando fumigan ellos se tienen que encerrar en la casa, están ahí en la ventanita asomados y todas las formas de depósito y fumigación de veneno alrededor de la casa. Este dibujo también me pareció imperdible para traerlo. Y Damián, que muestra cómo fumigan con avioneta y el tractorcito en lo de Tata, dice, y cuando terminan de fumigar, ratito salimos a andar en bici. Esperamos un ratito y salimos a andar en bici. Y el último, otra nena que muestra también su experiencia con las fumigaciones sobre su casa. Bueno, para cerrar, destacar la función que creo que tiene la escuela, y le voy a robar una frase a Bandana, que me la anoté por acá. Ella dijo que teníamos que dedicarnos a hacer un trabajo amoroso de construir alternativas. Y yo digo que si esto no se hace desde la escuela, ¿para qué están las escuelas, no? Si desde la escuela no ayudamos a denunciar estas situaciones, a educar ciudadanos libres, pensantes, ¿para qué está la escuela? Y creo que esto deberíamos replantearnos y bueno, que si somos muchas las molestas, las que denunciamos, las que concientizamos, seguramente las cosas pueden cambiar. Bueno, gracias.